Continuamos con las presentaciones de TFM en estas jornadas y ahora está a cargo la participación de Juan Carlos Corral Alcantarilla. Él es psicólogo por la Universidad de Alcalá de Henares y actualmente está cursando nuestro máster en sexología y género que facilitamos junto a la Nebrija. En un futuro le gustaría dedicarse a la sexología y o relacionado con los trastornos de conducta alimenticia, ya que es un trastorno que le apasiona por los diferentes motivos que aparecen, la gravedad del mismo, el aumento de casos que se está viendo, etcétera. Y ha decidido titular este trabajo de final de estudios como El trastorno de la conducta alimentaria, TCA, y su impacto en la sexualidad humana. Todo tuyo. Lo dicho, mi nombre es Juan Carlos Corral y vengo a hacer la exposición de mi trabajo fin de máster, el cual he titulado, un momento, ahora, Trastorno de la conducta alimentaria, TCA, y su impacto en la sexualidad humana. Bueno, en cuanto a la motivación de mi trabajo, de esta línea de investigación, pues bueno, como bien ha dicho Manu, estudio psicología, soy psicólogo. Mi TFG fue sobre el trastorno de la conducta alimentaria y dado que estoy estudiando ahora un máster en sexología y género, me ha parecido muy interesante unir ambas disciplinas. También, sobre todo, para poner encima de la mesa la importancia que tiene la sexualidad en nuestras vidas y el poco reconocimiento que tiene. Bueno, los objetivos de mi trabajo son bastante claros. Por un lado, he querido dar una visión muy amplia y extensa sobre el trastorno de la conducta alimentaria, em, y también sobre la sexualidad en el ser humano. Es decir, ver si el TCA influye en la sexualidad de las personas y si es así, ver de qué manera lo hacen. Y también me parece muy interesante estudiar ciertas variables que tienen en común tanto el trastorno de la conducta alimentaria como la sexualidad de las personas, que son la autoestima, la insatisfacción corporal y la confianza en uno mismo. La insatisfacción corporal, luego explicaré, pero es el aspecto de los más centrales, si no el que más, del propio trastorno, sobre todo a la hora de que se mantenga en el tiempo. Pues bueno, entrando en materia, voy a explicar un poco en qué consiste el trastorno de la conducta alimentaria. El TCA, según el DSM-4, lo define como una problemática psicológica grave que afecta a la ingesta de alimentos debido a la alteración que existe de la percepción sobre la imagen corporal y la figura física de la persona que lo sufre. ¿Vale? O sea, lo que ocurre es que hay una distorsión de la realidad. O sea, el papel cognitivo se ve muy afectado en este trastorno. También quiero mencionar una serie de variables que son muy importantes para explicar el trastorno. Por un lado, afecta en su mayoría a mujeres adolescentes. O sea, las personas que tienen TCA en su mayoría van a ser mujeres y van a estar en la adolescencia. Em, sí que es verdad que, bueno, también, sobre todo esas mujeres adolescentes que están en culturas occidentales, ¿vale? Debido a la imagen tan importante que tiene la belleza, la imagen física en nuestra sociedad y nuestra cultura. Sí que es verdad que hay estudios que han visto que el TCA se pueden sufrir, digamos, en periodos previos a la adolescencia, ya sea entre los 7 y los 12 años, pero sí que es verdad que es más común en la adolescencia. Y también lo pueden sufrir hombres, evidentemente, pero más que ser relativos a la delgadez, suelen ser por la preocupación por falta de masa muscular en diferentes partes del cuerpo, como pueden ser el pecho o los brazos. Luego, el tema de la cultura, sí que es verdad que es muy importante, porque a diferencia de lo que pasa, por ejemplo, en la cultura oriental, en la cultura occidental se le da muchísima importancia a la imagen física y al estado físico de las personas, llegando incluso a asemejarlo con el estatus social, con una buena imagen, etcétera, etcétera. Por ejemplo, en nuestras sociedades es muy común que los currículums pues, vayan con foto. Y luego también el trastorno de la conducta alimentaria es un trastorno multicausal.
Es decir, depende de muchísimos factores. Por eso es tan difícil tanto su diagnóstico como su tratamiento o intervención en el futuro, porque hay que estar pendiente de muchas variables. Em, en cuanto a los factores de riesgo que hacen que sea más posible, entre comillas, tener un TCA, como digo, en primer lugar está la sociedad y cultura. Em, la sociedad o la cultura occidental, como digo, es mucho más probable que se vean casos de TCA debido a esa continua obsesión que tenemos por la imagen física, por mantenernos bien, saludables, etcétera, etcétera. Esto también se ha visto muy influenciado por las redes sociales. De hecho, el aumento de casos que ha habido estos últimos años, a lo mejor hablamos de 10 años atrás, ha sido por culpa de las redes sociales, porque son las responsables de favorecer una divulgación de un modelo físico que en muchas ocasiones es irreal y por tanto el hecho de intentar conseguir llegar a él es perjudicial para la salud. Sobre todo, insisto, para las mujeres adolescentes. Y luego la insatisfacción corporal. La insatisfacción corporal es ese malestar que se tiene sobre la propia imagen física o estado físico, em, producido sobre todo por esos pensamientos intrusivos que aparecen de forma continua en el trastorno de la conducta alimentaria, modulados en gran parte o acompañados en gran parte por emociones que socialmente se consideran como emociones desagradables, como pueden ser la tristeza, el enfado, la ira o incluso el asco a sí mismo. O sea, en muchas ocasiones las personas que sufren TCA se tienen asco a sí mismas. Esto, la verdad es que es un poco fuerte, pero es así. Y como decía antes, la insatisfacción corporal, no sé si el que más, yo diría que sí, pero de los aspectos más centrales en el propio trastorno. De hecho, en diversos estudios, como el que muestro ahí, el de Álvarez, em, se ha visto como muchos tratamientos de TCA han sido exitosos, entre comillas, a nivel sintomático, pero en el futuro esa insatisfacción corporal se ha visto que todavía seguía estable en el tiempo. O sea, por así decirlo, personas han curado a nivel sintomático del TCA, pero esa preocupación, ese malestar por la propia figura física ha seguido estando. Entonces, lo que quería hacer, como he dicho, es mezclar, por así decirlo, esas dos variables, tanto la sexualidad en las personas como el propio trastorno, ¿vale? Entonces, por un lado, la sexualidad, por desgracia, aún a día de hoy sigue siendo un gran tabú y no se le da la importancia que merece, pues, tanto en las escuelas, en la sociedad, en nuestras vidas. Pero, sin embargo, es muy importante para nuestra salud. Nos ayuda a prevenir embarazos no deseados, nos ayuda a tener más información sobre las ETS y mayor concienciación, etcétera, etcétera. Pero el problema es que, como digo, todavía no hay una gran concienciación sobre la sexualidad de las personas. Y la poca concienciación que hay em, se resume todo a una única perspectiva biologicista. Es decir, el pensamiento que hay hoy en día sobre la sexualidad, como digo, por desgracia, es que, por así decirlo, solo sirve para reproducirse, dejando de lado papel emocional, el, pues eso, el papel psicológico, valores, actitudes, etcétera, etcétera. Entonces, esto a día de hoy sigue siendo una problemática. Y luego, en referencia al TCA, bueno, mejor dicho, en referencia a ambos conceptos, sexualidad y TCA, he querido ver dos aspectos muy importantes, como digo, tanto en el propio trastorno como en la propia sexualidad de las personas. Por un lado, la imagen corporal, que desembocaría en esa insatisfacción corporal que tiene la persona que sufre un trastorno de la conducta alimentaria, siendo, como digo, el aspecto central del trastorno y el responsable de que se mantenga a lo largo del tiempo. Y por otro lado, la autoestima.
La autoestima es una faceta de nuestro ser, de nuestra personalidad, importantísimo en nuestras vidas. Y se ha visto que en las personas con TCA la autoestima está por los suelos, ¿vale? Es un trastorno en el que la autoestima baja un montón y se ve muy afectada. La autoestima es ese constructo que consiste en ese afecto, cariño que nos tenemos a nosotros mismos, a nosotras mismas, em, que está siempre en proceso continuo de formación y que por regla general se mantiene estable a lo largo del tiempo. Y como digo, en este trastorno se ve muy afectada la autoestima, por eso es importante abarcarlo. Como digo, he querido ver cómo es la sexualidad de en las personas con TCA o si influye algo. Entonces, lo que he hecho ha sido ver diferentes dimensiones o factores que abarcan la sexualidad y he visto cómo son en las personas con TCA. Entonces, por ejemplo, he cogido las disfunciones sexuales, que son esas problemáticas de carácter erótico en los procesos sexuales em, que impiden ese correcto funcionamiento sexual, que se dan a lo largo del tiempo y que no son un caso aislado. Entonces, he visto que en la mayoría de estudios hay mayor probabilidad de tener disfunciones sexuales en aquellas personas que tienen TCA. ¿Por qué? Debido, de nuevo, a la insatisfacción corporal. Se ha visto que correlaciona de manera significativa, de forma positiva, la insatisfacción corporal con las disfunciones sexuales. Es decir, a mayor insatisfacción corporal, mayor probabilidad de tener disfunciones sexuales. Y como las personas con TCA, la insatisfacción corporal está por las nubes, pues de ahí que tengan mayor probabilidad de tener disfunciones sexuales. ¿Qué pasa? Que aquí hay un concepto muy interesante que es, y de nuevo, se trata de un aspecto cultural, que es el de relacionar la sexualidad con la imagen corporal. Es decir, ese pensamiento erróneo de decir que la sexualidad solo depende del estado físico de las personas a nivel reproductivo, dejando de nuevo de lado el papel psicológico, el papel social, el saber que nos gusta, el saber que le gusta a la otra persona, actitudes, valores, etcétera, etcétera. Por otro lado, he querido ver el aspecto social. ¿De qué manera repercute el aspecto social en personas con TCA? Y he visto tres conceptos muy importantes. Primero, el de la ansiedad social, que es ese miedo desmesurado y sobrenatural que tienen las personas en actividades que conlleva estar con otras personas. Y he visto que en TCA es muy alta la ansiedad social, sobre todo en actividades relacionadas con la comida. Por ejemplo, quedar con tu amigo o amiga a merendar, pues estaría ese miedo a que te vean simplemente comer. Existe ese miedo irracional. Por otro lado, la alexitimia, que es esa incapacidad para reconocer o identificar emociones, pues se ha visto que en personas con TCA la alexitimia está por las nubes. De hecho, en un instrumento de evaluación del TCA, el EDI, Eating Disorder Instrument, mide la lexitimia. O sea, una forma de comprobar si una persona tiene TCA o no es en función de la lexitimia que tenga la persona. Entonces, esto repercute en las relaciones sociales, sobre todo en las relaciones íntimas de pareja, porque al no existir esa capacidad de reconocer e identificar emociones, surgen problemas a la hora de resolver los conflictos, ¿vale? Porque no hay comunicación. Y luego la asertividad. La asertividad que es esa, forma parte de nuestra autoestima y es esa forma que tenemos de defender nuestros pensamientos e ideas, siempre evidentemente desde el respeto y la empatía. Esa asertividad, como forma parte de la autoestima, también se ha visto que desciende en personas con TCA. Y llevándolo al aspecto sexual o de la sexualidad, la asertividad sexual es esa capacidad para iniciar, mantener, rechazar, negociar relaciones sexuales, pues también se ha visto que está por los suelos, porque muchas veces se tiene relaciones sexuales sin quererlo, simplemente pues por no fallar a la otra persona y porque esté contenta conmigo. Y por último, he querido ver, por ejemplo, la orientación sexual, ¿vale? O sea, he querido
comprobar si tiene algo que ver la orientación sexual de las personas en función de si tener TCA o no. Entonces, bueno, la orientación sexual es esa tendencia que tenemos a que nos guste una persona, tanto física como afectiva. Y bueno, que quiero destacar que en los estudios que he visto se tenían en cuenta la homosexualidad, la heterosexualidad y la bisexualidad como diferentes tipos de orientaciones sexuales. Realmente voy a tener en cuenta como dos, que son la heterosexualidad y la homosexualidad, porque la bisexualidad y la homosexualidad no había diferencias significativas y siempre iban de la mano en los resultados. Entonces, como digo, voy a tener en cuenta la homosexualidad y la heterosexualidad. Em, en este caso, con la orientación sexual, sí que es verdad que es lo que más falta de consenso he visto en las investigaciones, pero en la mayoría de los resultados, y simplificando mucho, se ha tenido en cuenta que, o se ha considerado que la orientación sexual puede ser un factor de riesgo en los hombres. Es decir, aquellos hombres que tienen, la mayoría de hombres que tienen TCA se han definido a sí mismos como homosexuales y la minoría eran heterosexuales. De hecho, en un estudio se veía una proporción de 10 hombres homosexuales con TCA versus un hombre con TCA que se ha considerado heterosexual. Y por el contrario, en las mujeres se ha considerado como un factor protector la orientación sexual. Es decir, de todas las mujeres que tenían TCA, la mayoría eran heterosexuales en comparación con aquellas mujeres homosexuales o, como digo, bisexuales. ¿Qué pasa? Que aquí hay algo muy interesante que es el objeto de interés sexual, que de nuevo vuelvo a que depende de la cultura. O sea, la cultura de la sociedad en este trastorno influye mucho. ¿Qué es esto del objeto de interés sexual? Que más que por el género, lo que va a depender es del objeto de interés sexual. Es decir, y de nuevo vuelvo a la cultura. En nuestra cultura o en nuestra sociedad, em, por regla general, insisto, los hombres se van a fijar más en el aspecto o en la imagen corporal, en el aspecto físico, en comparación con las mujeres. Y las mujeres no van a dar tanta importancia a la imagen física o al aspecto físico en comparación con los hombres. ¿Qué quiere decir esto? Que tanto los hombres homosexuales como las mujeres heterosexuales, que su objeto de interés sexual es el mismo, los hombres van a tener más probabilidad de tener un TCA. Por el contrario, los hombres heterosexuales y las mujeres homosexuales, su objeto de interés sexual es el mismo. Las mujeres van a tener menos probabilidad de sufrir un TCA. Como digo, esto es siempre por regla general y sin, o sea, haciendo generalidades, porque hay mucho, no ha habido mucho consenso en los estudios, pero la mayoría lo que dicen es eso. Y ya, bueno, para terminar, pues expongo aquí unas propuestas a futuro que me encantaría que sucedieran lo más pronto posible, que yo creo que estamos en el camino correcto. Que bueno, que es básicamente el reconocimiento de la psicología y la sexología y evidentemente todas sus profesionales en el mundo, en la sociedad, en la escuela, eh, porque sí, porque es muy importante para nuestra salud y por desgracia se le da muy poca importancia, tanto a la salud mental como a la salud sexual, que como digo están relacionadas. Poder conseguir una mayor divulgación científica y académica de estos temas, porque parafraseando a la Fundación Sexpol, el conocimiento nos hará libre. Y sobre todo, desterrar mitos y tabúes, porque más que no, ya que no solo no hay información, sino que la poca información que hay, pues es de mala calidad o errónea. Como digo, hay muchos mitos en referencia a la salud mental y a la salud sexual. Y esto es todo, ya he terminado. Nada, daros las gracias a todas las personas que me habéis visto y muchísimas gracias.